Muy buena gente y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez voy a estar haciendo el análisis de la situación financiera de la empresa Disney, empresa que ya todos conocemos y está bastante presente en nuestras vidas, ya que es dueña de gran parte del material audiovisual que vemos. Recientemente ha adquirido los derechos de Marvel, Star Wars, compró la cadena Fox, ESPN, es dueña de parques de diversiones y se ha convertido en el último tiempo en un verdadero imperio del entretenimiento. Yendo a lo que es la cotización de su acción, al cierre de hoy, lunes 24 de mayo del 2021, está cotizando a unos $174 por acción. Desde máximos históricos lleva una corrección de más del 13% al precio actual, rebotando desde los 167,50, había bajado más de un 17, casi un 17%. Los máximos los alcanzó el 8 de marzo del 2021 en los $200. Yo ya no estoy invertido en la empresa, yo agarré todo lo que vendría a ser esta suba, prácticamente un 45%. Decidí vender cuando el precio tocó número redondo que coincidía con la resistencia del canal alcista que venía haciendo antes que se desplome el mercado en marzo del 2020, producto de la situación que ya todos conocemos. Viéndolo en velas mensuales, vemos que la tendencia es alcista, al menos en el largo plazo, teniendo una gran revalorización la empresa desde el año 2009 al año 2015, donde subió más del 600%, casi 700%, de ahí que lateralizó hasta el año 2019. Estaba bastante dormida la cotización de Disney, que hasta máximos aumentó 68%. Hoy el precio se encuentra algo disperso de la media móvil ponderada de volumen en color azul. Si vemos en velas semanales, el cruce de la media móvil exponencial triple en color verde que sigue al precio se dio a la baja, posicionándose por debajo de la media móvil ponderada de volumen. La última vez que sucedió esto hubo una corrección desde aquel momento hasta mínimos alcanzados el 16 de marzo del 2020, bajó prácticamente un 43%. En velas diarias, el RSI dio sobreventa en este nivel de precios, de ahí que viene rebotando. La media móvil de color azul, que es la media móvil ponderada de volumen, ha sido una resistencia en los últimos días bastante importante, ya que cuando se dio el cruce a la baja nunca más la pudo superar. Posiblemente lo que estemos viendo es un rebote para ir a testearla y seguir cayendo, quizá hasta hacer un doble piso con este nivel de precio. En caso de que el precio pueda superar la media móvil ponderada de volumen, podría ser un buen momento para entrar. Yendo a lo que son sus balances, con los datos disponibles al 3 de abril del 2021, comparándolo contra el último trimestre que cerró el 2 de enero del 2021, vemos que el total de activo de corto plazo disminuyó 5,73%, el total del activo no corriente o activo de largo plazo aumentó 0,21%, prácticamente se mantuvo estable, y los activos totales disminuyeron 0,81%, también prácticamente estables. Mientras tanto, los pasivos aumentaron 0,33%, los de corto plazo, y los de largo plazo disminuyeron 3,51%, siendo la variación en el pasivo total negativa del 2,64%. Si vemos, superior la disminución de los pasivos de la que tuvo de disminución de activos, lo cual es un dato positivo. El patrimonio neto subió 1,75%. Viendo año contra año, el año para Disney cierra cada 30 de septiembre. El total de activos corrientes aumentaron 25% con respecto al año 2019. El total de activos de largo plazo prácticamente se mantuvieron estables con una leve variación positiva. Los activos aumentaron año contra año 4%. Mientras tanto, los pasivos de corto plazo disminuyeron 15%, lo cual seguramente haya hecho que se agrande considerablemente la posición de liquidez. Ahora vamos a estar viendo. El total de pasivos no corrientes aumentaron 24% año contra año, y en definitiva los pasivos aumentaron contra el año 2019 12%. Si vemos una variación superior en los pasivos de la que tuvo en los activos, lo cual año contra año es un dato negativo, lo que se traduce en un menor patrimonio neto del 6%, la variación negativa. Viendo cómo variaron las principales cuentas del estado de resultados, vemos que los ingresos totales trimestre contra trimestre disminuyeron 4%, el beneficio bruto aumentó 30%, sin embargo, y esto es por una mejora en el margen bruto y una baja más que proporcional en los costos del 17%, lo cual es un buen dato positivo. La empresa se ha reacomodado bastante bien lo que son los costos de los ingresos. El resultado operativo aumentó 816% contra el trimestre anterior, muy buena la variación positiva. La ganancia o los ingresos netos fueron de 900 millones para el último trimestre del año 2021, un dato muy positivo comparado al último trimestre analizado. Por otro lado, el precio por acción disminuyó 3%,
El EBITDA aumentó 67%, los gastos financieros aumentaron nada más 3%. Viendo lo que es la posición de liquidez de la empresa, con los últimos datos da una liquidez de 1,23, lo cual quiere decir que por cada dólar de pasivo corriente la empresa tiene en su activo de corto plazo 1,23 para responder, lo cual es inferior a trimestres anteriores, pero viendo año contra año la liquidez mejoró muchísimo ya que se encontraba por debajo de 1, lo cual no es para nada recomendable para una empresa. La liquidez ácida, en la que a la cuenta le sacamos el inventario por ser lo menos líquido, vemos que no varía tanto, es de 1,18, también inferior a lo que tenían trimestres anteriores, pero la variación año contra año es muy positiva. El fondo de maniobra es de 6.235 millones de dólares para el 3 de abril del 2021, una variación negativa contra el trimestre anterior y trimestres anteriores, pero nuevamente pasa de ser negativo a ser positivo en los datos anualizados del año 2020 al año 2019, lo cual es una posición de liquidez que ha mejorado considerablemente en el último año. La proporción de activo con respecto al pasivo que tiene la empresa Disney viene disminuyendo desde el año 2018. Al último dato es de 1,75 la proporción, la cual ha mejorado levemente con respecto a los últimos trimestres. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en el activo 1,75. La solvencia es de 0,75 al último trimestre. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en el patrimonio neto 0,75. Para responder, la estructura de financiamiento, obviamente la empresa se financia más o en una mayor proporción con deudas o pasivo, que es del 57% comparado al financiamiento con capital propio, el cual es del 43%. Esta tendencia de financiarse con más pasivo que con capital propio se viene acrecentando desde el año 2018, lo que coincide con el empeoramiento de su cobertura de interés con respecto al resultado de EBITDA año contra año se va deteriorando. En el año 2020 tuvo un resultado de EBITDA 3,19 veces mayor a lo que tuvo de gastos financieros en el periodo. Es bastante grande y clara la tendencia bajista en la cobertura de intereses con respecto al resultado de EBITDA. Pasa algo parecido en la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas. Desde el año 2017, en el año 2020 tuvo un flujo de efectivo por actividades operativas 4 veces mayor que sus gastos financieros, levemente inferior al dato que tuvo en el año 2019. En el último trimestre, sin embargo, presentó cobertura de intereses con respecto al resultado de EBITDA 7 veces mayor al gastos financieros, superiores a los últimos trimestres, lo cual es un dato positivo y puede ser una pequeña reversión de la tendencia. Y trimestre a trimestre, la cobertura respecto al flujo de efectivo por actividades operativas también fue superior de 3,55, lo cual es un dato positivo. La empresa se ha visto bastante castigada, sobre todo en el año 2020, por tener que cerrar los parques que obviamente le consumen costos de mantenimiento y demás que hacen que empeore su resultado de EBITDA y su flujo de efectivo por actividades operativas. Viendo la proporción de activo no corriente sobre el activo total, al 3 de abril es de 84% a los últimos datos del año 2021. Viene subiendo con respecto a trimestres anteriores. La empresa tiene bastante proporción de activo no corriente sobre el activo total. Y esto es porque Disney tiene inversiones en un montón de empresas que controla, los cuales se contabilizan en inversiones de largo plazo, no necesariamente porque sea una empresa pesada en propiedades, planta y equipos y demás. La proporción de activo no corriente sobre el activo total se mantiene estable en los últimos años. La financiación de la inversión inmovilizada se mantiene prácticamente estable en los últimos trimestres de 1,04. Es una financiación que está ok. La empresa está logrando financiar su activo no corriente con patrimonio neto y deudas de largo plazo. El ratio ha mejorado considerablemente contra años anteriores en los datos anualizados, posicionándose por encima de 1 para el año 2020 y vemos que lo sigue manteniendo, lo cual es un dato positivo. La empresa no se está endeudando en el corto plazo para hacer frente a inversiones de largo plazo, lo cual es bueno y despeja empeoramientos en sus ratios de liquidez. Es un dato positivo para la empresa. Yendo a lo que son el análisis de los márgenes, vienen a la baja desde el año 2018. En el último trimestre sacó un margen bruto de color azul del 37%, un margen operativo de 8% y un margen neto de 5,77%, los cuales fueron superiores a trimestres anteriores, lo cual es un dato positivo porque puede ser el cambio de una tendencia. Recordemos que el año 2020 fue un año bastante difícil para Disney
dándole algunas pérdidas operativas y pérdidas netas. La rentabilidad que sacó la empresa con respecto al activo en el año 2020 fue negativa y durante los últimos trimestres pasó de ser negativa a ser positiva en el último trimestre de 0,45%. La variación año a año es profundamente negativa y a la baja. La rentabilidad con respecto al patrimonio neto cumple con la misma dinámica. En el último trimestre fue de 1%, muy buen ratio. Muy buen resultado, a pesar de todo. El beneficio por acción fue negativo de 1,57, una variación interanual con respecto al año 2019 muy negativa, pero vemos que la cosa empieza a cambiar trimestre a trimestre, teniendo ganancia por acción de 0,5 centavos en el último trimestre. De seguir así esta tendencia podría indicar que Disney va dejando atrás los efectos de las restricciones, sobre todo ayudado por mejores resultados en sus plataformas de streaming y demás. Yendo a lo que es la cotización de la acción y la capitalización bursátil, vemos que en los últimos trimestres ha aumentado año a año también. La empresa hoy vale 307 mil millones de dólares, 307 mil millones de dólares. Los ingresos año contra año disminuyeron 6%. Trimestre a trimestre disminuyeron 4%, como ya vimos. Sin embargo, los beneficios brutos trimestre contra trimestre aumentaron 30%, año contra año disminuyeron 22%. El resultado operativo aumentó 816%, una muy buena variación trimestre contra trimestre. Si vemos en el último trimestre del año 2020-2021 ya había aumentado 117% con respecto a la pérdida del año 30 de septiembre del año 2020. En términos anuales, año 2020 contra el año 2019, la variación es negativa del 113% en su resultado operativo. Y las ganancias cumplen la misma dinámica. Recuperación para los últimos trimestres. En el último trimestre aumenta 5000%, teniendo una ganancia de 900 millones de dólares. Así que la tendencia y la perspectiva viene aumentando, al menos es lo que reflejan los últimos datos. Y acá les incluí algunos textos e imágenes del balance de Disney para que los lean, donde explican más o menos las principales variaciones en su estado de resultados y sus motivos, por ejemplo, desde finales del segundo trimestre del año 2020 y continuando hasta el año 2021. Las medidas para prevenir la propagación del virus han impactado en los segmentos de Disney de varias maneras, sobre todo en lo que tiene que ver con el segmento de parques de diversiones, ya que tuvo que cerrar los mismos y cuando los pudo abrir los tuvo que abrir con capacidad limitada también. Se suspendieron las salidas de los cruceros y las visitas guiadas, también tuvieron que cerrar estrenos teatrales, también tuvieron interrupciones en la producción y disponibilidad del contenido, también tuvieron cancelación en la programación clave de deportes en vivo del año 2020 y en el primer trimestre del año 2021, así como también la suspensión de la producción de la mayoría del contenido cinematográfico y televisivo, aunque la mayoría se reanudó a partir del cuarto trimestre del año 2020. Básicamente explica un poco las principales variaciones de los resultados. Acá vemos cómo variaron la suscripción a sus principales plataformas trimestre contra trimestre, teniendo variaciones muy importantes en lo que es Disney+, ESPN+. Acá explica un poco lo de las variaciones. Los invito a que lo lean con mayor detenimiento. Recuerden que, como siempre, esta planilla va a estar disponible en el grupo de Telegram Inversión Fundamental. El link está en la descripción de este video. También está el link de la página de Instagram para que me sigan. Los invito también a suscribirse al canal de YouTube si les gustan los análisis fundamentales que hacemos. Y ahora sí, sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.